vamos a meternos de lleno en un año que lo cambió absolutamente todo en la España de principios del siglo XX, 1917. Un momento clave, de verdad, en el que todo el sistema político de la Restauración con la monarquía de Alfonso XIII se tambaleó hasta quedar al borde del abismo. Y esa es la gran pregunta, la paradoja que vamos a intentar responder. Porque, España no estaba luchando en la Primera Guerra Mundial, pero las consecuencias internas fueron tan bestias que casi la revientan por dentro. Vamos a ver por qué. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos el contexto, esa olla a presión que era España. Luego, la triple amenaza que estalló ese verano, mirando cada frente por separado, el militar, el político y el obrero. Y al final las consecuencias, que no son pocas, el principio del fin del sistema. Muy bien, pues vamos al lío. Para comprender lo que pasa en 1917 es que es vital entender qué estaba ocurriendo en España durante la Primera Guerra Mundial. Y la clave de todo es esta. Se crearon dos Españas, dos realidades que no tenían nada que ver la una con la otra. Por un lado teníamos un boom económico, un auténtico pelotazo. Los empresarios, los industriales, se estaban forrando, pero literalmente, vendiendo de todo a los países en guerra. Y por otro lado, la miseria más absoluta. Como casi toda la producción se iba fuera, aquí dentro los precios se pusieron por las nubes. La gente normal no podía ni comprar comida básica. Y es que esta gráfica lo deja clarísimo, es brutal. Fijaos, los precios se duplican un 100% de subida, mientras los sueldos, si subían, era apenas un 25%. Esta brecha, esta diferencia, es el caldo de cultivo perfecto para que todo explote. Y mucho ojo aquí, porque esta es una de las causas clave de la crisis. La rabia social estaba a punto de estallar. Y con este panorama llegamos al fatídico verano de 1917. El gobierno no tuvo que hacer frente a un problema, ¿no?, sino a tres desafíos a la vez. Tres crisis que golpearon al mismo tiempo. Y aquí viene un detalle crucial que hay que pillar. No estaban coordinadas entre ellas. Lo fundamental para entender lo que pasó es que eran tres grupos que no tenían nada que ver. Por un lado, los militares, que iban a lo suyo, a sus sueldos y ascensos. Por otro, los políticos reformistas, que querían cambiar las reglas del juego desde dentro. Y por último, los obreros, que querían dinamitar el juego por completo. Y entre ellos, pues no se podían ni ver. Venga, empecemos por el primer frente, el de los militares. Este movimiento, el de las juntas de defensa, fue, para que nos entendamos, una especie de sindicato militar ilegal que le echó un pulso directo al gobierno. El lío venía de una división interna del propio ejército. Estaban los africanistas, los que combatían en la dura guerra de Marruecos, que ascendían rápido y se llevaban la gloria. Y luego estaban los peninsulares, que se quedaban en sus cuarteles en España con sueldos de miseria que la inflación se comía y sin ninguna perspectiva de futuro. Se sentían los grandes olvidados del sistema. Así que, para presionar, crearon estas juntas. Y su reclamación principal era muy clara. Se acabaron los ascensos a dedo por méritos de guerra. Querían que todo el mundo ascendiera por estricta antigüedad. Esto era un ataque frontal a la autoridad del gobierno sobre el ejército. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno intentó disolverlos, pero el ejército se plantó y amenazó con un golpe de Estado. Y aquí viene el momento decisivo. El rey Alfonso XIII apoya a los militares y obliga al gobierno a tragar con todo. Lo más importante de esto, y hay que entenderlo muy bien, es que el poder civil acababa de perder el control sobre el ejército. A partir de este momento, los cuarteles mandaban más que el parlamento. Pasamos al segundo frente. Mientras los sables sonaban, en los despachos, un grupo de políticos con el catalanista Francesc Cambó a la cabeza intentaba su propia revolución, pero una revolución política, claro. El gobierno había cerrado las Cortes, el Parlamento, para que nadie le tosiera. Como respuesta, Cambó montó una asamblea ilegal de parlamentarios en Barcelona. Y lo que pedían no era poco. Querían regenerar España con una nueva constitución, acabar con el sistema corrupto del turno pacífico, ese pacto entre los dos grandes partidos para repartirse el poder y, por supuesto, conseguir la autonomía para Cataluña. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues que fue un fracaso total. El número lo dice todo. De más de 760 parlamentarios, solo fueron 71. Un pinchazo en toda regla. Los grandes partidos monárquicos le dieron la espalda. La asamblea acabó disuelta sin más, pero demostró que la burguesía que quería reformas no tenía fuerza para cambiar nada por sí sola. Y con esto llegamos a la tercera y, desde luego, la más violenta de las crisis, la huelga general revolucionaria que convocaron los sindicatos socialistas y anarquistas en pleno agosto. El ambiente, como hemos visto, estaba más que caldeado. Encima, la revolución que acababa de tumbar al zar en Rusia sirvió de inspiración total para los líderes obreros de aquí.
Por primera vez, los dos grandes sindicatos UGT y CNT, que normalmente se llevaban a matar, se unieron, y en agosto lanzaron el órdago definitivo. Pero, y este es un pero gigante, los sindicatos cometieron un error de cálculo garrafal. Se pensaron que, como los militares de las juntas de defensa estaban cabreados con el gobierno, pues o se unirían a la revolución obrera o como mínimo no harían nada. La realidad fue un jarro de agua fría, pero uno sangriento. Los militares querían sus ascensos y su dinero, no una revolución socialista. Así que, en cuanto el rey les dio lo que pedían, se convirtieron en el brazo ejecutor del gobierno para aplastar la huelga. La represión fue terrible, con decenas de muertos y miles de detenidos. Entonces, con todo este lío, ¿qué pasó al final? Pues aquí viene la gran paradoja. A pesar de esta triple crisis que casi lo tumba todo, el sistema de la restauración sobrevivió a 1917. Pero, eso sí, fue una victoria que lo dejó herido de muerte. Este cuadro lo resume a la perfección. El sistema se salvó, básicamente, porque sus tres enemigos no se pusieron de acuerdo. La burguesía de Cambó, al ver la violencia de la huelga, se asustó, se olvidó de las reformas y volvió corriendo a proteger al rey. Y el ejército, que ya tenía lo que quería, se dedicó a machacar a los obreros. Cada uno fue a lo suyo y, sin querer, salvaron a un rey que, eso sí, quedó muy tocado. Y esto nos lleva a un concepto que es clave, sobre todo de cara a los exámenes: los gobiernos de concentración. Después de la crisis del 17, el viejo sistema del turno pacífico entre conservadores y liberales murió, se acabó, ya no podían gobernar solos, así que tuvieron que empezar a formar estas coaliciones con otros partidos. Unos gobiernos súper inestables que no duraban nada. Era la prueba de que el sistema estaba roto. Y este es el punto final, la idea que hay que llevarse grabada a fuego para no meter la pata. La monarquía de Alfonso XIII no cayó en 1917. ¿Sobrevivió? Sí, pero entró en una agonía muy larga. La crisis de 1917 fue como la herida mortal, el principio de un fin que tardaría en llegar, pero que llegaría 14 años después, en 1931. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Visto lo visto, con unos pocos forrándose y la gran mayoría pasando hambre, con una crisis que casi acaba en guerra civil, ¿fue la neutralidad en la Primera Guerra Mundial una bendición? ¿O, en el fondo, fue una auténtica maldición para la gente de a pie? Ahí queda eso.